Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a la videosustentación del ensayo Mirada crítica al neoliberalismo como forma de vida. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Gargadoña, Amanda Cruz, Camila Díaz, Tiago García, Anthony García, Ibáñez Ana Paula y Marquina Azañedo Sergio Manuel. Y estamos cursando el primer ciclo de la carrera de Comunicación y Medios Digitales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Privada Antenor Orrego. Este ensayo se realizó en un marco del curso Antropología Cultural, dictado para la docente doctora Alicia Paloma Chico Picasso. Esperamos que esta exposición sea de su agrado. El surgimiento de la biopolítica como una nueva racionalidad de poder presenta uno de los giros más significativos en la historia del pensamiento político moderno. En su curso Nacimiento de la biopolítica, Michel Foucault examina cómo a partir del siglo XVIII la gestión de la vida deja de ser un asunto puramente jurídico o militar para convertirse en el eje de las prácticas gubernamentales. De esta forma la antropología política se modifica radicalmente. Ya no se trata únicamente de ciudadanos y súbditos que obedecen leyes, sino una población objeto de conocimiento estadístico, demográfico y sanitario. Al desplegar estas nuevas técnicas estadísticas, censos, modelos sanitarios, sistemas de seguridad, de seguros sociales, el Estado aprende a intervenir en la salud, el trabajo, la natalidad y otros aspectos biológicos, transformando al individuo en una unidad biológica, sujeta a control, optimización y disciplina. En este ensayo crítico aborda este cambio en tres momentos que se entrelazan a lo largo del curso Foucaultiano. A lo largo de estas tres secciones, este informe propone una lectura crítica del pensamiento Foucaultiano que incorpore, además de la historia de las ideas, aporte de la antropología política, de la teoría de la gubernamentalidad y las ciencias de la comunicación. En el primer capítulo hablaremos sobre los fundamentos de la biopolítica y la formación de la verdad gubernamental. A lo largo del primer capítulo de Nacimiento de la biopolítica, Michael Foucault despliega los fundamentos sobre los que se asienta la biopolítica, una nueva forma de ejercicio del poder que se cimienta en la articulación de un régimen de verdad económica y un conjunto de prácticas gubernamentales orientadas a gestionar la vida de las poblaciones. Desde finales del siglo XVIII, la verdad deja de reivindicarse exclusivamente del campo filosófico, advierte que teológico, para convertirse en un instrumento político. Foucault advierte que será a partir de allí que pueda formarse algo semejante a una biopolítica, pero me parece que el análisis de la biopolítica solo puede hacerse cuando se ha comprendido el régimen general de esa razón gubernamental de la que les hablo. Ese régimen general que podemos llamar cuestión de la verdad, primeramente, de la verdad económica dentro de la razón gubernamental. Con esta afirmación queda claro que la biopolítica no brota espontáneamente, sino que nace en el cruce sobre un saber económico, estadísticas, censos, modelos de optimización poblacional y técnicas de gobierno, que buscan definir lo que resulta útil, eficiente y racional para la administración de la vida. En ese mismo giro, la antigua razón de Estado hegemónico, en la tradición absolutista, se somete a una lógica de moderación. Lejos de aspirar a concentrar el poder de una manera ilimitada, el nuevo arte de gobernar repugna actuar entre un máximo y un mínimo, y mejor, más cerca del mínimo que del máximo. Foucault lo describe así. Este arte de gobernar lo menos posible, es decir, el arte de gobernar entre un máximo y un mínimo, y mejor más cerca del mínimo que lo del máximo, debe considerarse como una especie de duplicación o refinamiento interno de la razón del Estado. A este refinamiento no significa renunciar al control, sino desplegarlo de manera más sutil. En lugar de la coerción directa, el del Estado configura condiciones económicas, sanitarias, educativas,
que permiten el autorregulamiento de la población. Uno de los dispositivos claves de este nuevo orden es el mercado, al que Foucault presenta no como objeto de estudio meramente académico, sino como un auténtico ámbito y un mecanismo de formación de verdad. En sus propias palabras, ese es el lugar y no la teoría económica, el que, a partir del siglo XVIII, llegaría a ser un ámbito y un mecanismo de formación de verdad. En el mercado, con sus intercambios, sus precios y su competencia, se ponen a prueba hipótesis sobre la conducta humana, la asignación eficiente de recursos y el equilibrio social. En este laboratorio real, las leyes de la oferta y la demanda se transforman en criterios de verdad que informan a las políticas públicas. Lo que el mercado corrobora se convierte en norma de gobierno. Ese sometimiento al mercado redefine también el sentido del buen gobierno. Gobernar ya no equivale simplemente a mantener el orden o la soberanía, sino a alinearse con las leyes del mercado. Foucault lo explica de manera contundente. Ahora el mercado, el gobierno, para poder ser un buen gobierno, deberá actuar en la verdad. En toda esta historia y en la formación de un nuevo arte de gobernar, la economía política no debe su papel privilegiado al presunto hecho de dictar al gobierno un buen tipo de conducta. Finalmente, Foucault introduce el concepto de veridicción, es decir, el conjunto de reglas y procedimientos que validan o refutan esas verdades económicas. Solo generan verdad las formulaciones que cumplen con métodos de verificación y falseamiento riguroso. La crítica que les propongo consiste en determinar en qué condiciones y en qué efectos se ejerce una veridicción, es decir, una vez más, un tipo de formulación dependiente de ciertas reglas de verificación y falseamiento. Nuestra postura para este primer capítulo es que Foucault diagnostica con precisión los mecanismos técnicos de la biopolítica liberal, la verdad económica, la autolimitación del Estado y el mercado como veredicción. Pero peca desde hacia las dinámicas comunicativas que hacen efectivas esas modalidades de poder al presentar las estadísticas, los censos y los precios como si fueran entidades autónomas. Pasa por alto que esos datos solo adquieren fuerza política cuando son transmitidos en mercados y legitimados por periodistas, voceros oficiales y medios especializados. Asimismo, el concepto de gobernar lo menos posible asume que la intervención política brota espontáneamente, sin rencores, que requiere todo un trabajo de persuasión mediática, notas de opinión que exaltan la competencia del mercado, infografías que presentan la autorregulación como bien superior y discursos de think tanks difundidos en radios o blogs que consolidan la narrativa de dejar hacer. Por último, su noción de veridicción describe las reglas internas de verificación, pero ignora que la credibilidad de cualquier enunciado depende del prestigio de quien lo anuncia y del canal que lo distribuye. Un informe económico alcanza autoridad solo cuando circula en medios de alta reputación o coherencia o en conferencias de prensa de alto impacto. Capítulo 2. Transformación del gobierno liberal de la razón de Estado a la crisis de gubernamentalidad. Michel Foucault nos lleva a la soberanía absoluta de la razón de Estado hacia la configuración de una gubernamentalidad liberal que, lejos de renunciar al poder, lo redefine a través de la preocupación central por la utilidad, los intereses y la libertad de los gobernados. Este recorrido desvela cómo el liberalismo se convierte en un arte de gobierno que debe fabricar continuamente aquello que proclama respetar, desplegando tecnologías políticas tan sutiles como omnipresentes. Desde el momento en que el radicalismo inglés introduce la cuestión de la utilidad como prueba de la validez de toda acción gubernamental, el poder deja de medirse por su capacidad expansiva y se evalúa según su contribución real al bienestar de la población. Como señala Foucault, es el problema de la utilidad, plantear a un gobierno a cada instante, en cada momento de su acción, a propósito de cada una de las instituciones, viejas o nuevas,
La pregunta: ¿es útil? ¿Es útil? ¿Para qué es útil? ¿En qué límites es útil? ¿A partir de qué se torna útil? ¿A partir de qué se torna nocivo? Al mismo tiempo, la razón gubernamental dirige su atención a los sujetos o recursos en sí mismos, hacia los intereses que los conectan. Foucault subraya: solo se interesan los intereses. El nuevo gobierno, la nueva razón, no se ocupa de lo que yo llamaría esas cosas en sí de la gubernamentalidad, que son los individuos, las cosas, las riquezas, las tierras. Ya no se ocupa de esas cosas en sí, se ocupa de esos fenómenos de la política, y que constituyen precisamente la política y sus objetivos, que son los intereses o aquello por lo cual tal individuo, tal cosa, tal riqueza interesan a los otros individuos o a la colectividad. Bajo esta lógica, gobernar se convierte en gestionar las relaciones que articulan la vida social, intercambio de bienes, flujos de trabajo, riesgos sanitarios y expectativas de seguridad. Este enfoque relacional no se limita al ámbito interno de cada Estado, sino que se inserta en la estrategia de poder internacional del Estado de policía, concebido como un mecanismo de orden interno y control social. Participa además de la dinámica de rivalidad entre naciones. Foucault observa que el estado de policía y el objetivo limitados, la balanza europea, se deja ver y se comprende con mucha facilidad. Cada Estado, por lo tanto, tiene por blanco su fortalecimiento infinito, es decir, un aumento de poder ilimitado con respecto a los otros. De hecho, los grandes proyectos de paz del siglo XVIII se sustentan en ideales éticos, desvinculados del poder, sino en el restablecimiento de balances estratégicos entre potencias. El Tratado de Viena, por ejemplo, se diseñó para cerrar la limitación imperial y recomponer un mapa europeo en el que Austria recupera su influencia y, simultáneamente, Inglaterra convierte cualquier protección continental desmedida. Así, el problema del Tratado de Viena era, por supuesto, volver a cerrar en cierto modo esa falta de limitación imperial. Era, desde luego, restablecer el equilibrio europeo, pero en el fondo con unos objetivos diferentes. En este caso, dos objetivos diferentes: el austriaco y el inglés. Este encaje de intereses contrapuestos revela que la paz es en realidad un acuerdo funcional para mantener la competencia entre estados más que un valor autónomo. En el seno de esta lógica, el liberalismo revela su paradoja. No se contenta con admitir la libertad, sino que debe producirla continuamente. Ser libre requiere un conjunto de regulaciones, de impuestos y de mecanismos de vigilancia que, aunque se presentan como garantía de autonomía, implican una intensa labor de ingeniería social que genera los comportamientos deseados. Esta tensión se expresa en una crisis gubernamental que brota del corazón mismo del arte liberal de gobernar, al pretender asegurar la libertad mediante la intervención. El liberalismo, como indica Foucault, se ve atrapado en una contradicción. Solo se garantiza por medio de un intervencionismo económico denunciado como una amenaza para ellas, de modo que llegamos, si se quiere, a la idea de que ese arte liberal de gobernar, en definitiva, introduce de por sí o es víctima del interior de lo que podríamos llamar crisis de gubernamentalidad. Por último, la legitimación jurídica del poder se refiere en torno a la protección de la libertad. El estado actual de las cosas nada puede fundar el poder jurídico de coerción, sino la de asegurar la libertad y nada más. Foucault, 2007. El derecho ya no se invoca para imponer soberanía, sino para garantizar el espacio mínimo de autonomía donde el mercado y las relaciones de interés puedan desplegarse, cerrando así el círculo de la gubernamentalidad, libertad y relevando su inherente tensión entre intervención y desintervención. Como postura para este segundo capítulo, que Foucault describe como acierto de la transformación de la razón de Estado en un liberalismo que valora la utilidad y los intereses como ejes de toda la política, pero omite el análisis de las dinámicas comunicativas que sostienen y alimentan esa lógica de poder. Foucault sostiene que el radicalismo inglés instauró la pregunta constante sobre si cada institución era útil o nociva, forzando a la administración pública a someterse a un test permanente. Sin embargo, desde las ciencias de la comunicación advertimos que esta validación no ocurre en un vacío técnico. Cada evaluación de utilidad debe presentarse y explicarse, legitimizarse ante audiencias específicas.
Foucault analiza los criterios de la utilidad como privilegios internos de gobierno, pero no examina cómo estos criterios se traducen en mensajes persuasivos que advierten periódicos económicos, boletines oficiales o programas especializados, haciendo parecer la optimización como un valor inobjetable. Como Foucault declara que el nuevo gobierno solo se interesa en los intereses y deja de tratar a los individuos o recursos como menos objetos para centrarse en las relaciones que generan valor. Falta insistir en el rol de la meditación simbólica. El concepto de intereses se instala en la agencia pública gracias a las plataformas mediáticas que resaltan indicadores de crecimiento, índices de desempleo o tasas de mortalidad. En cuanto al estado del policía y la balanza europea, Foucault muestra cómo el mantenimiento del orden interno se conecta a la competencia entre naciones. No obstante, el discurso sobre fortalecer el propio Estado para superar a otros requiere de anuncios importantes, debates diplomáticos transmitidos por radio o prensa, e incluso panfletos políticos que presentan un país como amenaza o destino de orgullo nacional. Al abordar proyectos de paz tratados como el de Viena, Foucault revela que dichos acuerdos buscan equilibrar intereses contrapuestos. Sin embargo, en el plano comunicativo, estas negociaciones no se limitan a documentos diplomáticos. Requieren conferencias de prensa, comunicados oficiales, editoriales de periódicos y discursos políticos que presenten el estatus como inevitable. La crisis de gubernamentalidad, que Foucault describe como resultado de la tensión entre intervención e intervención mínima, se materializa en la disputa del sentido público. Los liberales critican el intervencionismo económico, mientras al mismo tiempo utilizan medios especializados para justificar gradualmente su necesidad ante crisis financieras o pandemias. Aquí la batalla no se da solo en pasillos del Estado, sino en paneles de debate televisivo, en las columnas de opinión de prestigios diarios, en las influencers que de modo anónimo difunden análisis económicos simplificados en redes sociales. Foucault expone la lógica interna, que no desmonta el aparato mediático, que permite que esta lógica parezca natural y única. En el capítulo 3 hablaremos sobre la economía política neoliberal y la reinvención del Estado hacia una nueva configuración del poder. Foucault explora cómo, tras la Segunda Guerra Mundial, emergen nuevas formas de gubernamentalidad en el cruce entre la economía política neoliberal y la necesidad de reconstruir el Estado. En primer lugar, tenemos al caso alemán posbélico y la liberación de precios. En 1952, el gobierno de la República Federal de Alemania adoptó medidas decisivas de desregulación. Como indicó Foucault, liberación de los precios del carbón y la electricidad creó una de las últimas liberaciones de precios que se sancionaron en Alemania. Con ello se consagró la idea de que el mecanismo de precios ya no era un simple instrumento de asignación, sino el eje regulador de la economía nacional. Al renunciar al control directo de tarifas esenciales, el Estado estableció un modelo en el que el mercado, con su dinámica de oferta y demanda, se presenta como el garante de la eficiencia y la innovación, desplazando la autoridad administrativa a un segundo plano. Por otro lado, tenemos a la gubernamentalidad socialista. Frente a esta reconfiguración del poder, Foucault plantea una pregunta de gran calado. ¿Cuál podría ser, en verdad, la gubernamentalidad adecuada al socialismo? ¿Hay una gubernamentalidad adecuada al socialismo? Si hay una gubernamentalidad efectiva y realmente socialista, no está oculta en el interior del socialismo y sus textos. No se la puede deducir de ellos, hay que inventarla. Al subrayar que no basta con aplicar doctrinas, sino que es preciso crear nuevos dispositivos y prácticas que respondan a los fines socialistas, Foucault destaca la dimensión creativa e innovadora de cualquier forma de gobierno auténtica. También tenemos al cálculo como principio de gobierno y la autolimitación económica. Ya desde los siglos XVI y XVII, la concepción del poder se sometía menos a la sabiduría de los monarcas y más a procedimientos de cálculo. Como cuestiona Foucault, ¿cómo se lo puede reglamentar y medir en quien gobierna?
A partir de los siglos XVI y XVII, el ajuste del ejercicio del poder ya no se hace de conformidad con la sabiduría, sino según el cálculo. Este cambio implicó que la cuantificación de la eficacia gubernamental pasara a ser la piedra angular de la legitimidad política. Por último, está la crisis contemporánea y el diagnóstico neoliberal. Para cerrar su enseñanza, Foucault plantea que resta por preguntarse. La cuestión pasa entonces por saber qué crisis de gubernamentalidad caracteriza el mundo actual y qué revisiones del arte liberal de gobernar ella ha suscitado. A esta tarea de diagnóstico responde el estudio de las dos grandes escuelas neoliberales, el ordoliberalismo alemán y el neoliberalismo norteamericano. El ordoliberalismo alemán propone un marco jurídico sólido que garantice la competencia y evite las distorsiones del mercado, mientras el neoliberalismo anglosajón impulsa la desregulación y la primacía del mercado como agente omnipotente de coordinación social. Ambas corrientes, sin embargo, comparten el mismo eje, la consagración de la economía política como el espacio en el que se decide la legitimidad y los límites de poder estatal. Como postura para este tercer capítulo que tenemos, que de Foucault describe con lucidez la manera en que la economía política neoliberal reconfigura el Estado, pero no ahonda lo suficiente en cómo este cambio se sustenta y reproduce mediante prácticas comunicativas específicas. Cuando analiza las liberalizaciones de los precios, en Alemania muestra cómo el mercado asume el rol de regular social. Omite señalar que esa legitimación se consolida como medio de narrativas periodísticas, informes económicos televisados y discusiones de expertos que presentan la desregulación como un acto de modernidad inevitable. Al plantear la necesidad de inventar una gobernabilidad socialista, Foucault resalta la dimensión creativa de la política, pero no analiza cómo los discursos socialistas deben circular en medios propios o alternativos para disputar el sentido común neoliberal. La puesta en práctica de cualquier modo exige espacios de enunciación, periódicos obreros, emisoras comunicativas, panfletos de base, etc., donde esas ideas pueden resonar. Cuando remarca el cálculo como principio de gobierno y la transición hacia una autolimitación interna basada en la economía, no explora cómo ese cálculo se comunica al público. Estadísticas oficiales, gráficos infográficos y conferencias de prensa oficiales juegan un rol clave a la hora de naturalizar la economía como ciencia normativa. Finalmente, el invocar la crisis contemporánea y el diagnóstico de las escuelas ordoliberal y neoliberal, Foucault ofrece un marco analítico valioso, pero no advierte que la batalla por la legitimidad del Estado se da esencialmente en el terreno de la comunicación. Reportajes, conferencias de prensa, think tanks, en redes sociales especializadas discuten permanentemente si corresponde ocular más o menos en el mercado. La lectura de la crítica del nacimiento de la biopolítica revela que Foucault despliega una genealogía del poder que trasciende en el paradigma jurídico soberano para centrarse en las racionalidades que organizan la vida social a partir de la economía política. A lo largo de los capítulos muestra cómo el liberalismo y luego el neoliberalismo no son meras doctrinas económicas, sino tecnologías del gobierno que producen verdades y prácticas, como la libertad económica, la competencia o el mercado como mecanismo autorregulador, que funcionan como principios normativos de organización social. Así, la gubernamentalidad neoliberal aparece como una forma de refinada de intervención que paradójicamente produce libertad al tiempo que estructura las manos de su ejército. Se reconoce la originalidad de Foucault al reconfigurar el análisis del poder desde una perspectiva que privilegia los dispositivos de saber y los regímenes de verdad por encima de los marcos legales tradicionales. Su aporte resulta crucial para comprender cómo el neoliberalismo no solo transforma las instituciones estatales, sino también la subjetividad de los gobernados, moldeando formas de vida enteras en función de criterios de rendimiento, competencia y eficiencia. No obstante, también se evidencian límites importantes de su análisis al centrarse en el diseño institucional y la economía política. Descuida las medicaciones comunicativas que hacen inteligibles y aceptables esas racionalidades. Los discursos periodísticos, los informes técnicos, las estadísticas televisadas o las campañas públicas que presentan las reformas como inevitables. Tampoco aborda cómo la economía política neoliberal se extiende hacia el ámbito digital y algoritmo en la era de la información, donde nuevas formas de la biopolítica operan a través de datos, plataformas y sistemas de inteligencia artificial que gobiernan ya no a partir del territorio o la población, sino mediante flujos informales.
En síntesis, la exploración Foucaultiana de la biopolítica revela una transformación estructural en las tecnologías del poder. Ya no se trata solo de imponer la ley desde un marco jurídico soberano, sino de gestionar estratégicamente la vida misma a través de dispositivos que producen verdades económicas, estadísticas, sanitarias y comunicacionales. En este contexto, el Estado, lejos de retirarse, adopta una forma más sutil y eficaz de intervención que regula la conducta de las poblaciones mediante la internalización de normas, la autogestión y el discurso de la libertad. La racionalidad gubernamental, primero liberal y luego neoliberal, traslada el eje del poder desde la autoridad visible del soberano hacia mecanismos impersonales como el mercado, el riesgo o la competencia. La biopolítica entonces muestra cómo la administración de la vida, su salud, productividad, reproducción y movilidad se convierte en el núcleo de la gubernamentalidad contemporánea. Desde el campo de las ciencias de la comunicación, esta lectura abre interrogantes claves. ¿De qué modo los medios de comunicación, los discursos técnicos o los flujos digitales contribuyen a naturalizar las formas del gobierno biopolítico? ¿Cómo se producen, difunden o disputan las verdades que rigen nuestras vidas en el contexto mediano? Comprender estas dinámicas resulta crucial para desentrañar los dispositivos del poder actuales, pero como para imaginar nuevas formas de resistencia, la agencia y producción de subjetividad en la era de la información. Y bien, esto ha sido todo por nosotros en esta exposición. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.